meditando en estos últimos días acerca del propósito de la iglesia. O sea, ¿con qué fin es que la iglesia existe? Y no me refiero solo a esta iglesia naciente, sino a la iglesia en sentido general, la iglesia invisible, la iglesia que solo el Señor conoce, que está en todas partes, en todo lugar. Y no son todos los que se reúnen en un lugar un día domingo, no están todos los que son, ni son todos los que están, pero el Señor conoce los que son suyos. Y el propósito de la iglesia, o sea, con qué fin el Señor establece la iglesia, es muy importante que tengamos esto presente para poder nosotros sintonizarnos con la voluntad del Señor. Y podríamos definir que el propósito de la iglesia es cumplir el gran mandamiento y cumplir la gran comisión. En esas dos cosas se puede definir el propósito de la iglesia. Y quiero compartirles acerca de esto en esta mañana. Cumplir el gran mandamiento y cumplir la gran comisión. Y quiero invitarlos a leer en la Biblia, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, a partir del versículo 34. Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo 34. Ahí hay un título precisamente que se llama El Gran Mandamiento. Y dice la palabra que había un grupo de personas que cauciosamente le estaban haciendo preguntas al Señor. Le hicieron una pregunta acerca del tributo, después le hicieron una pregunta acerca de la resurrección, los saduceos, y ahora un intérprete de la ley, a partir del versículo 34, le hace otra pregunta. Y dice así la palabra del Señor. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Oremos un momento. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es viva, es eficaz, es poderosa en cada uno de nuestras vidas. Nuestros corazones, Señor, arden cuando nos acercamos a tu palabra. Pedimos que el Espíritu de Dios ilumine nuestro entendimiento y podamos entender tus planes, tus propósitos, lo que tú quieres darnos en esta mañana a través de tu palabra. Y ayúdanos a caminar en la senda de tu camino conforme a tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El gran mandamiento. Este gran mandamiento Jesús lo resume en dos cosas. Y dice que en eso consiste, o de eso depende toda la ley y los profetas. Amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando uno lee los 10 mandamientos, el decálogo en Éxodo 20, vamos a encontrar que 5 de esos mandamientos tienen que ver con amar a Dios y 5 de esos mandamientos tienen que ver con amar al prójimo. Y es verdad, si uno ama al prójimo, no le roba. Si uno ama al prójimo, no adultera. Si uno ama al prójimo, no le hace mal. Y si uno ama a Dios, pues guarda sus mandamientos. Ahora, ¿qué significa realmente amar a Dios? Como lo dice el Señor aquí, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente. Él no acepta un segundo lugar. Él debe estar por encima de todo, sobre todas las cosas, con toda el alma, como dicen los paisas, con alma, vida y sombrero, con todo. Él no acepta que sea de otra manera. El mandamiento ni siquiera es creer en Él. No, es amarlo a Él. Mucha gente dice: yo creo en Dios. La Biblia dice: los demonios también creen y tiemblan. Pero
eso no hace nada en ellos. Entonces, no es solo creer, es amarle. Y podríamos preguntarnos en esta mañana, ¿qué tanto amamos realmente al Señor? Pensando en esto, el apóstol Pablo decía, si alguno no amare al Señor, que quede bajo maldición, que sea anatema. Lo podamos amar. Sin duda alguna, no podremos amarle como Él nos ama. Somos incapaces de hacerlo, pero podemos crecer en esto continuamente. Y esto de amarle a Él significa por lo menos 4 cosas. Primero, adorarlo. Como le dijera el Señor el día de la tentación a Satanás mismo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Adorarlo, servirle, apasionarnos por Él. Eso tiene que ver con lo que dice el texto, con todo tu corazón, con toda tu alma. Que te acuestes pensando en Él, te levantes pensando en Él, camines pensando en Él y todo el tiempo. Nuestra devoción para Él no es de un ratico el domingo, es 24/7, es 365 días del año. Suele pasar que cuando estamos en adversidades y en dificultad, nosotros nos desconectamos de Dios y nuestros pensamientos y últimas semanas, como con eso, duermo con eso y no me puedo quitar de la cabeza como ese problema. Eso está mal, porque nuestra mente y nuestro corazón tiene que ser para Él. Alabado sea el Señor. Tenemos que decirle a nuestra alma, alma mía, bendice al Señor. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Quítate del problema, de la dificultad, de la adversidad y míralo a Él y concéntrate en Él y ámalo a Él. Ese es el primero y grande mandamiento. Y debemos obedecerlo. Nuestras fuerzas, nuestros pensamientos, nuestras emociones deben ser solo para Él. Que nada nos distraiga de adorarlo. Pero también la Biblia dice, si me amáis, dice el Señor, guardad mis mandamientos. Obedecer los mandamientos de Dios es una muestra de que lo amamos a Él. Y a veces no es fácil obedecer. Cuando miramos el mandato de Dios en muchos aspectos de nuestra vida y vemos que el mundo vive de otra manera y que hay otras cosas más fáciles de hacer, es complicado a veces obedecer. Un contador público hace unos años que trabaja con el Estado me decía, ¿yo qué hago? Porque me pusieron a revisar las contabilidades de todo un departamento y me ofrecen mucho dinero para que no diga nada, para que altere las cifras, para que me quede callado. ¿Y yo cómo hago? Y hay muchas personas en estrecho por esto. Entonces es obedecer a Dios o que me quiten de mi trabajo o renunciar o perder esta posibilidad de trabajo y de remuneración buena. Y nos vemos en estrecho a veces en obedecer o no al Señor. Pero sin duda alguna estamos llamados a amar a Dios y a obedecer su palabra. Si la Biblia lo dice, eso es lo que yo tengo que hacer y seguir. Pero amar a Dios tiene que ver también con reconocerlo. Como dice Proverbios capítulo 3 a partir del versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo. Señor, yo quiero que tú vayas conmigo en este camino que emprendo, en este negocio que emprendo, en este noviazgo, en esta situación, en esto que considero importante para mi vida, pero quiero que tú me lleves de tu mano. Quiero reconocerte en esto y quiero que tú estés en esto. Y si tú no estás en esto, yo prefiero no caminar en ello. Reconocerlo continuamente en nuestro andar y confiar en Él. Como decía Job, aunque Jehová me matare, en Él confiaré, en Él esperaré. Dios presenta continuamente circunstancias en nuestra vida que nos llevan a revisar en quién tenemos la confianza, que nos llevan a entender que solo podemos confiar plenamente
en Él y que solo Él es digno de confianza 100%. Bendito sea el nombre del Señor. Que Él no falla, que Él no miente, que Él no cambia, que Él siempre permanece y que Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y así un día nos levantamos y no lo sentimos, Él está ahí. Así que un día te levantas y sientas al diablo cerca, de todas maneras debes saber que Dios está ahí, porque Él es fiel a su palabra. Bendito sea su nombre. Amarle a Él sobre todas las cosas es lo que Dios quiere de nosotros, es lo que Dios quiere de su iglesia. Ese es el gran mandamiento. Pero luego el Señor agregó el segundo y dijo: y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Algunos piensan que debemos aprender a amarnos más a nosotros mismos para poder amar al prójimo. La verdad, la Biblia no enseña eso. La Biblia da por sentado que cada quien se ama demasiado a sí mismo y que lo que tienes que aprender a quitar ese amor de sí mismo y depositarlo en el prójimo. Nadie aborreció jamás su propia carne, dice Pablo, sino que la sustenta y la cuida. Y desde niños, los niños son egoístas y piensan solo en ellos, ¿sí o no? Mi papá, mi mamá, para mí nomás. Y si hay otro que se aparece por ahí a hacerle coquitos, ellos no aceptan eso. Solo para mí. Y uno crece con ese egoísmo y reclama para sí. Y a veces no le importa lo de los demás. Así que el mandamiento es: debes amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. De hecho, la Biblia dice que estos postreros tiempos serán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, mujeres también, amadoras de sí mismas, y no amadores de Dios y del prójimo como a sí mismo. Y esto de amar al prójimo, quiero relacionarlo con Lucas capítulo 10, verso 25, donde se habla de la parábola del buen samaritano. Allí un hombre, intérprete de la ley también, se acercó al Señor y para probarle le dijo: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Lucas 10, 26. Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y el escriba le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Mira que es lo mismo que antes le habían preguntado a Jesús. Ahora Jesús le devuelve la pregunta a un intérprete de la ley: ¿haciendo qué cosa tengo la vida eterna? Y este hombre repite el gran mandamiento. Lucas 10, 28. Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Y él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Y entonces el Señor refirió la parábola del buen samaritano. Y le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones y quedó malherido a una orilla del camino. Y pasó un levita que subía para el templo en Jerusalén, lo vio y siguió de largo. Pasó un sacerdote que iba también a cumplir su oficio religioso en Jerusalén y lo vio y pasó de largo. Pero pasaba por allí un samaritano. Préstele atención. ¿Un qué? Judíos y samaritanos, nada que ver, no se trataban. Los samaritanos ni siquiera podían entrar al templo. No eran saludados por los judíos. Eran considerados gente endemoniada y pagana. A Jesús le decían: no decimos nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio, le decían por rechazarlo. Y Jesús dice: pasaba por allí un samaritano. Y ese samaritano, cuando vio a esa persona herida, dice allí, fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día al partir sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y Jesús le dice a este doctor de la ley judía: ¿quién pues de estos 3 te parece que él fue
el prójimo del que cayó en manos de ladrones. Y este judío, intérprete de la ley, ortodoxo, ni siquiera se atrevió a decir el samaritano. Dijo, el que usó de misericordia. No le salía de su boca siquiera el término samaritano. Pero Jesús le está dando una cachetada al decir que este samaritano hizo lo que debía hacer el levita, lo que debía hacer el sacerdote, lo que debía hacer el ortodoxo, el religioso, que dice amar a Dios, pero no ama a su prójimo. Y permítame señalar en este texto algunas cosas de este samaritano que nos da aplicación de qué debemos nosotros hacer con el prójimo. Y no digas hoy, ¿y quién es mi prójimo? Mírale que está al lado. Ese es tu prójimo. Mira el que está atrás. El prójimo, la esposa, los hijos, el vecino, el hermano, el amigo. Mira esto, número 1, mirarlo con misericordia. ¿Lo quiere repetir conmigo? Debo mirar a mi prójimo con misericordia. A veces nos miramos con mucha rabia, con mucho enojo. Aún en la casa pasa. Hijos que miran a sus padres, o padres a sus hijos, o esposas a sus esposos, o esposos a sus esposas, con mucho enojo. ¡Uy, es que me tiene hasta aquí! Gran mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Míralo con misericordia. Es tan frágil como tú. Está tan necesitado como tú. Está herido quizá. Míralo con misericordia. ¿Qué más hace este samaritano? Se acerca, ¿cierto? Dice, lo vio y dice, y se acercó. ¿No tendremos que acercarnos? Hay personas a las cuales necesitamos acercarnos. Oye, muy fácil. A lo mejor hay personas a las cuales al salir de esta conferencia tendrás que llamar, porque están a la distancia de una llamada, a la distancia de un mensaje de WhatsApp o de un correo electrónico. Acercarse. O a veces estamos en casa, pero estamos alejados y heridos y necesitamos acercarnos y quitar esas barreras y ver la necesidad del otro con misericordia y acercarnos. No estemos distantes, que podamos estar unidos, que podamos saludarnos, que podamos abrazarnos, que podamos mirarnos a los ojos. Eso es amar al prójimo como a sí mismo. Quitar la arrogancia, acercarse. ¿Qué más hace este hombre? Ayuda a sanar las heridas. Dice que se bajó de su cabalgadura y vendó sus heridas. ¿No habrá gente a nuestro lado herida? ¿Y qué tenemos que hacer? Ayudar a sanar las heridas. A veces las heridas son hondas y hay heridas abiertas en nuestro prójimo o en nosotros mismos. Y el amor al prójimo nos lleva a suavizar esas heridas y buscar la manera de sanarlas. También dice que se comprometió con él, le dedicó tiempo, lo puso en su cabalgadura, lo llevó a un lugar, pasó la noche allí con esa persona, se comprometió con él. El amor al prójimo requiere compromiso con la persona. No es una monedita ahí. No, yo lo amo, tenga su moneda y cuidado, me toca la mano porque no tengo alcohol para echarme. No se trata de eso. Aquí vemos a un hombre samaritano comprometido con la causa de aquel herido. Lo sube a su cabalgadura, lo lleva al mesón, paga la cuenta, porque también eso hace parte del compromiso, invertir dinero. A veces sanar o restaurar relaciones requiere un cafecito en Juan Valdés y es carito, ¿cierto? O requiere un detalle o alguna cosa, hay que invertir. O requiere una comidita en un restaurante fino. Y hay que invertir para buscar acercarse al prójimo y sanar las heridas y cuidarlo. Dice, cuidó de él.
Como dicen por ahí, yo te cuido, tú me cuidas. Pero lo dicen para el tapabocas nomás y el lavado de manos. Pero debería ser para nosotros el gran mandamiento. Yo te cuido, tú me cuidas. Yo pienso en ti, yo ayudo a sanar tus heridas, tú ayudas a sanar las mías. Nos miramos con misericordia, invertimos tiempo los unos en los otros y caminamos en esto. El Señor dijo, el mundo sabrá que ustedes son mis discípulos si tienen amor los unos para con los otros. San Juan es más radical. San Juan dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y si tú dices que amas a Dios, que no puedes ver, y no amas a tu prójimo, a quien sí puedes ver, eres un mentiroso. Wow, dura palabra. Pero la esencia del propósito de la iglesia es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el gran mandamiento. La iglesia existe para eso. Una comunidad que ama al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, que vive para Él, y una comunidad que cada día se ama más los unos a los otros, y que eso se ve en familia, se ve en la iglesia, se ve en todas partes, y que podemos reflejar el amor de Dios. Creo que eso es lo que Dios quiere. Dios es amor, su esencia es el amor. Si no hay eso, no nos metamos mentiras, no andamos con Dios. Si no vivimos de esa manera, hace rato nos hemos descarriado del camino del Señor. Que Dios nos ayude. No quiero alargarme más, vamos a ministrar la cena y dejo en el tintero para dentro de 8 días la gran comisión. Es algo también maravilloso de lo cual todos podemos ser parte, y Dios quiere que seamos parte. Así que les dejo ya anunciado el tema para dentro de 8 días. El gran mandamiento y la gran comisión, el propósito de Dios para su pueblo, para su iglesia. Cerremos nuestros ojos y oremos un momentico al Señor. Y démosle gracias por su palabra. Dile, Señor, gracias. Tú eres bueno. Tú eres un Dios maravilloso. La esencia de tu naturaleza es el amor. Nadie ama con un amor tan grande, tan infinito, tan perfecto como tú nos has amado. Tú me amas. Dile, Señor, gracias por tu amor. Como dice el apóstol Juan, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que tú nos has amado y entregaste a tu Hijo por nosotros. Diste a tu Hijo unigénito, y tú, Hijo de Dios, te entregaste en la cruz, moriste, derramaste tu sangre por nosotros, sin que nosotros mereciéramos tanto amor. Y el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dile, Señor, gracias porque me amas. Ayúdame a corresponder a ese amor. Ayúdame a adorarte con todo el corazón, a amarte, a seguirte, a depender de ti, a caminar en tu palabra, a vivir cerca de ti, no por una obligación de una religión, sino porque te amo, porque me apasiona conocerte y seguirte y adorarte y agradarte a ti, Señor. Ayúdanos a amarte cada día más. Pero, Señor, que ese amor también que fluye de ti, que tú colocas en nosotros y que nosotros disfrutamos contigo, se reproduzca en el amor a nuestro prójimo. Oh Señor, que podamos evidenciar también ese amor al prójimo como lo quieres tú, como lo dice tu palabra, Señor, con compromiso, con pasión, con misericordia, mirando no cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, con toda humildad y mansedumbre. Ayúdanos a practicar este gran mandamiento, porque es la esencia de lo que tú quieres en medio de tu pueblo, Señor. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias por tu palabra, Señor.
Llénanos de ti más y más. Bendice cada familia aquí representada. Bendice las familias que están siguiéndonos desde casa en esta transmisión. Llénalos de tu espíritu, Señor, de tu gozo. Tu palabra traiga vida sobre ellos y obres también milagros conforme a su necesidad. En esta hora te lo ruego, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios.